en aquel entonces no se sabía mucho qué es lo que podía pasar. Y se ha evolucionado muchísimo, no tenemos que olvidar de eso, porque yo recuerdo que a mí no me querían hacer el test porque había capacidad para hacer solamente 100 tests en todo el país. Y hoy se hacen miles por día. Y obviamente que había como un mayor desconocimiento de la enfermedad. Yo creo que todos nos olvidamos de cómo empezó esto y todo lo que evolucionó y todo lo que se ha hecho. ¿Dónde estábamos hace un año? ¿Dónde estamos hoy? Uruguay, a principios del año pasado, cuando empezó la pandemia, no estaba preparado. El gobierno que se iba no había tomado ninguna medida como para enfrentar una pandemia que ya era pandemia mundial. Y entonces, evidentemente que hoy la situación es otra, ¿no? En información, etcétera. Ni había estado en ninguno de los lugares que se hablaba en ese momento del COVID, que si habías estado en China o en el casamiento famoso o en Europa. Yo no había estado. Entonces, en realidad, no me imaginé que podía tener COVID, la verdad, que parecía no podía ser. De vuelta le agradezco a la doctora Cris Cuolo, que fue la médica que me fue a ver, que fue la que me dijo, tenés todos los síntomas del COVID. Y ella peleó para que me hicieran uno de los 100 tests si justo tenía. Y de esa forma me pudieron tratar rápido. Y a fines del año pasado, cuando terminó el año, le mandé a ella y al doctor Layerle y al doctor Facal, que me atendieron, los tres unos capos. Le dije, mira, miro para atrás el año y me doy cuenta por el momento que pasé y que hoy la estoy contando, y al terminar el año me acuerdo de ustedes tres. Y hoy de vuelta me vuelvo a acordar y me vuelvo a emocionar y acordarme de los tres, ¿no? Fue raro porque yo justo había ido para afuera del campo y había estado como 3 horas trabajando, estábamos plantando unos árboles. Y fui y recorrí 3 horas, hacía mucho calor y terminé muerto de cansado. Pero se lo atribuía al trabajo al aire libre, al haber recorrido, al haber estado trabajando con cosas, cargando pozos, yo qué sé qué, ¿viste? Estuvimos haciendo un trabajo con otra persona. Y al día siguiente me seguía el cansancio. Mucho más cansado de lo habitual, pero se lo seguía atribuyendo a eso. Pues empecé con fiebre y iba del living a la cocina y era como que hubiera jugado 90 minutos y alargue, ¿viste? Y ahí, bueno, llamé a la doctora me dijo que habiendo estado en Paraguay podía ser dengue, lo descartaron, y recién cuando llegó el tema del COVID, tenía COVID increíblemente. Yo había tenido varios episodios de neumonía con quietudes de 15 días, o sea que ya venía con eso. Y obviamente que el oxígeno me empezó a dar menos, ahí te miden con el asunto, me empezó a dar menos y eso hizo que me internaran. Te diría que el segundo día pasé muy mal, me sentía mal, me daba vuelta a todos, etc. Te tenían muy aislado en ese momento porque el tema era aislarte, entonces entraban disfrazados de astronautas a dejarte la comida y se iban, el médico venía una vez por día, tú te tenés que tomar la temperatura, medir el oxígeno y la cabeza te trabaja, ¿no? Todo el día mirando el techo y así, pensando eso. Pero bueno, tuve mucha suerte, la verdad que le estoy muy agradecido a Dios. Yo creo que Dios me llevó de la mano ahí, no tengo ninguna duda. Me llevó de la mano, sin duda. ¿Qué haces si te falta el aire? Viste que cuando tú corres y corres y corres, por ahí parás y tomás una bocanada de aire fuerte para llenarte los pulmones. Cuando te empieza a pasar esto, tú tomás la bocanada y el aire no te llega. Entonces eso te lleva muchas veces a ponerte nervioso y ahí tenés que desarrollar una suerte de control, de saber qué te pasa, de no ponerte nervioso, porque si te pones nervioso es peor, controlarlo y irlo llevando de a poquito. Pero eso creo que me venía más que nada por el antecedente de la neumonía. Ahí de vuelta ya habían empezado a hablar de los que tenían otras patologías, les iba a pegar peor. En ese momento, 2 personas que yo quería mucho también entraron al mismo hospital y fueron al CTI, al tiempo se murieron, fallecieron, entonces obviamente todo eso te va trabajando la cabeza. Sí, un momento que tuve miedo. Ahí apareció Dios, por suerte.
Y sí, sí, tuve miedo. No, no me voy a hacer el que no lo tengo. Lo que tenés que enfrentarlo y lo que tiene que cuando tenés esto no podés hacer nada. Porque si es una situación en la vida, vos podés encarar, hacer, pelear, pero en esto no tenés más remedio que te quedarte quieto y esperar que el remedio o la quietud hagan efecto. Entonces eso es lo jorobado, es decir, ¿qué más puedes hacer? Escuchar a los médicos que te digan lo que tenés que hacer y después nada más. Y eso es. También sentí en todo momento la necesidad de llevar tranquilidad, viste, como yo venía hacía muy poco que había sido senador, 10 años, mal que bien era una persona conocida, me pareció que también llevar tranquilidad en eso era muy importante, ¿no? Por eso de entrada hice el video. Primero llamé a mi vieja, como corresponde. ¿Fue la primera persona a la que le avisaste? No, le avisé a mi hermana, bueno, a mi señora, ni que hablar, a mi hermana y a otra hermana que estaba con ella. Y le dije, pasámela que voy a hablar con ella, porque la mayor tranquilidad es cuando hablas vos. Y nada, le dije, me internan, estoy bien y voy a dar la batalla, voy a dar la pelea, no había otra forma. No, ahora me siento muy bien, pero estuve como 4 o 5 meses que realmente me cansaba mucho. Te digo más, usaba bastón cuando iba para afuera, usaba bastón porque me cansaba. Y tenía que caminar más despacio o no caminar directamente. Y eso lo sentí. La recuperación fue mucho más lenta de lo común, incluso de lo que era una neumonía o esas cosas. Pero estuvo como 4 o 5 meses así que realmente decía, no puede ser que se me hayan venido tan rápido los años arriba. Pero después, de a poquito, me propuse primero caminar, cambiar los hábitos de alimentación también, bajar de peso, empezar a caminar de vuelta, después hasta trotar, caminar, trotar. Y ahí un poquito lo fui pasando. Que no aflojemos. Eso, el mensaje es, yo creo que Uruguay ha tenido la política adecuada. En el mundo se dieron como dos grandes posturas extremas. Por un lado, algunos países tipo Argentina o España que dijeron vamos a la cuarentena total, a cerrarnos, y no dio resultados. Se cerraron, pararon la economía y la pandemia igual arrasó. Y por el otro lado, hubieron países que se tomaron un poco la chacota, dijeron, bueno, no cerremos nada. Al principio Inglaterra o mismo Brasil, que como que no le dio la importancia que tenía. Me parece que Uruguay tuvo desde el primer día la medida justa de ir por ese camino en medio de la libertad responsable, cerrando las actividades que se podían cerrar y no cerrando las que no se podían cerrar, ¿no? Es decir, respetando el tema de que la gente tiene que salir a trabajar para ganarse el mango. Esa es la realidad. Hay mucha gente que vive el día a día y tiene que trabajar. Pero eso no significa que hagamos todas las actividades. Es decir, yo creo que hay que bajar las actividades y sobre todo cuidarse, usar el tapabocas, mantener la distancia, no aglomerarse, quedarse en la burbuja, es decir, volver un poquito a eso del principio. Al principio los uruguayos la tomamos de una forma. Entonces lo que sí es, estamos todos aburridos, me parece, de usar tapabocas, de no salir, etcétera. Estamos todos aburridísimos, pero todavía falta menos. Se ha hecho un esfuerzo bárbaro con las vacunas. El mensaje es, vamos a meterle que falta poco, está vacunada la tercera parte de la población. Cuando esté vacunado los 2/3 partes, esto se acaba. Pero falta el doble de lo que ya hemos vacunado y no falta tanto para lograr eso. Entonces, me parece que ahí el mensaje que da el gobierno es el adecuado. Y lo otro que diría a mis ex colegas, los políticos, a todos, a los del oficialismo y los de la oposición, es que juntémonos. Ese es el mensaje. No hagamos de la pandemia un tema político. Eso fue buenísimo. Los uruguayos empezamos a ayudarnos. Nos quedamos en casa, pero nos ayudamos. Y entonces fue buenísimo ese espíritu tan uruguayo que salió. Y de pronto ese espíritu quedó de lado y empezamos a pelearnos y esas cosas, y
a ver qué diputado propone esto, qué senador propone esto otro, y si sos de la oposición, y si sos esto. Y me parece que no, debiéramos dejarlo, dice que no sean malos, yo estuve ahí, es el momento de apoyar, no es el momento de marcar discrepancias, es el momento de ayudar y no de hacer de esto un tema político. Y se lo digo tanto a los del oficialismo como a los de la oposición, me parece que todos tenemos que mirar eso. Y bueno, si tocó que el que maneja el barco es el doctor Lacalle Pou, y bueno, está manejando el barco y yo creo que él, como todos, queremos que llegue a un buen puerto, él quiere que llegue a un buen puerto, sigámoslo. Después, cuando haya pasado el tema, y digamos, mirá, estuviste bien en esto, mal en esto, yo lo hubiera hecho de esta forma o de esta otra forma, pero primero salgamos del lío, porque si no, se va a demorar.